Hola a todos, bienvenidos al programa El Camino de Dios. Les habla Almor Joseph, director del ministerio Esjaim, y le doy gracias al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Rabí Yeshua, el Mesías, que nos ha concedido la oportunidad de estar un día más, un domingo más con ustedes aquí en PAB 550 en el programa El Camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del ministerio Esjaim, el ministerio del Árbol de las Vidas. Hoy nos encontramos en el día 26 del mes de abril, que equivale al día 9 del mes de Iyar, según el calendario de Gilel. Y como ustedes saben, este programa se dedica a enseñar la Sagrada Escritura desde el pensamiento conceptual judío, dando a conocer la, no solamente la mesianidad de esa figura histórica que usted conoce como Jesús, pero quien originalmente se llamaba Yeshua, sino también su pensamiento conceptual o su pensamiento judío a la luz del mundo que él vivía y el desarrollo de este pensamiento. Eh, el Ministerio Jaime tiene un centro de estudio hebraico. El centro de estudio hebraico del Camino Nazareno se encuentra ubicado en la carretera 511 del barrio Real en Ponce, en el kilómetro 1.8. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana en el centro comercial Plaza Real Anón. Si alguna vez usted quiere visitarnos, le extendemos la más cordial bienvenida. Tiene que entrar al centro comercial y en el segundo estacionamiento a la izquierda usted va a encontrar un edificio pintado de blanco y gris, dando para la parte posterior hay una cortina azul. Ahí está la entrada a nuestro centro de estudio. Nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde comenzamos con las oraciones siguiendo el rito nazareno y luego leemos la porción de la sección de la Torá semanal. Nosotros, gracias al Todopoderoso, poseemos un rollo de Torá, o sea que tenemos un rollo escrito en hebreo completo, desde Génesis hasta la última letra del libro de Deuteronomio, y allí extraemos el rollo, lo leemos. También leemos la lectura relacionada a la porción de la Torá y damos una enseñanza basada en la porción y las ideas que se extraen de esta, siguiendo lo que dice el Santo Maestro, donde en una de sus máximas él dice que un escriba, doctor en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Y es porque dentro de el pueblo de Israel se enseña de que la Torá es como una cebolla, que tiene capas y capas de ideas y enseñanzas que solamente una persona que ha sido educada eh, en la forma de estudiarla y sigue el método de exponerla puede extraer estos tesoros. Por eso que Yeshua dice, habla de un escriba docto. Y el escriba era la persona que se dedicaba a tomar los rollos y hacer copias para preservar el rollo, o su lectura desde tiempos de su recepción en el Sinaí, donde Moisés no solamente recibe las 10 palabras en tablas, sino que también escribe un rollo que luego iba a ser guardado una copia dentro del Arca de la Alianza, y el rey de Israel, al igual que los sacerdotes y los eventuales escribas, debían tener otra copia para leerla y enseñarla al pueblo. Y Yeshua, como maestro de Torah que fue también, enseñaba los secretos del reino de los cielos, porque es la Torah la que contiene estos secretos. Esa historia que usted lee, todo comienza, esa lectura simple que usted hace de ella en español, que primeramente, permítame decirle con mucho respeto, la Biblia no se escribió en español. Eh, la Torá específicamente, el rollo que se conoce como la ley de Moisés, el rollo del Todopoderoso, lo que Jesús conocía como la Biblia, no fue escrita en español. Por consiguiente, conocer el idioma de estos documentos, de estos libros o de estos rollos, y el pensamiento conceptual de estos idiomas, porque usted puede aprender mandarín, que es uno de los idiomas chinos, pero si usted no conoce el pensamiento conceptual detrás de cada palabra que usted está leyendo en mandarín, usted sabe leer mandarín, pero no lo entiende. Y así mismo sucede con el hebreo. Usted puede aprender hebreo, usted puede leer el hebreo, pero si usted no entiende el pensamiento conceptual detrás de cada palabra hebrea, usted no va a entender realmente el tesoro que tiene en sus manos. Y por eso es que nosotros en el Centro de Estudios Hebraicos enseñamos de que
hay que conocer el pensamiento conceptual detrás de cada palabra para que así no importa el idioma que lo hablemos, la persona que ha sido educada en ese pensamiento conceptual lo puede entender. A eso hace alusión el Santo Maestro cuando habla de el escriba docto en la ley. Ahora, usted va a encontrar que Yeshua va a hablar en parábola a sus discípulos, o mejor dicho, a la audiencia que está presente, además de sus discípulos, y en uno de sus encuentros con las multitudes, él va a citar un texto que parece que no tiene ningún sentido, más cuando encuentras en otro lugar que el Santo Maestro dice que él vino a llamar a pecadores y no a justos. Incluso dice así, no vengo a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, usted va a encontrar en otro lugar que él dice que él habla en parábola para que suceda lo que dijo el profeta Isaías, que oyendo no entiendan, que viendo no perciban. Y usted dice, ¿por qué? No tiene sentido. ¿Por qué por qué se va a embotar el pensamiento del pueblo? O mejor dicho, ¿por qué se le habla en parábolas para que no se vuelvan a Dios? No tiene sentido eso. Si en otro lugar él dice, no vengo a llamar a justos, sino a pecadores, a arrepentimiento. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos diferencias o estas dos contradicciones o aparentes contradicciones? Como dicen los sabios antiguos de Israel, esta y esta son palabras de la verdad. En otras palabras, lo que parece ser una contradicción pertenecen a la fuente de la verdad. El problema está en el ser humano que no logra entender la contradicción. No hay discrepancias en la Biblia. Lo que hay es falta de comprensión. Y hoy voy a enseñarle un poco sobre estas ideas para que usted pueda pueda ver los tesoros del rey y pueda comprenderlo. Pero antes de esto, permítame mencionarle que en el Centro de Estudio Hebraico, el Camino Nazareno, ayer estuvimos estudiando la sección de la Torá, Ahareimot y Kedoshim. Dos secciones que comienza Ahareimot en el capítulo 16, versículo 1, y termina con la sección Kedoshim en el último versículo del capítulo 20, o mejor dicho, el versículo 27 del capítulo 20. Y Aharei Mot significa después de la muerte. Mot significa muerte y Aharei es después de. Y Kedoshim es la palabra hebrea para santos, donde en este capítulo 19 del libro de Levíticos se define lo que significa ser santo. Le invito a leerlo. Se sorprenderá con lo que usted va a leer ahí. Y lo he dicho en otros años. Uno de los, una de las expresiones de la santidad es que una persona que contrate a otro para una labor le pague a tiempo. Eso Dios dice, que el que lo hace es santo. Que el que siembra un campo debe dejar la esquina del campo para el pobre para que coma. O sea, debe compartir del bien que le ha dado el Creador con el que no tiene. Eso es ser santo. Esto es interesantísimo porque el ser humano ha definido dentro de su religión la santidad que cuando la analizamos desde el punto de vista de la Escritura, no es lo que el Creador enseña. Ahora, también tuvimos ayer en el Centro de Estudio leyendo la sección de la Torá de Amós 9, 7 al 15 y también leímos Marcos 12, 28 al 34. Y como decía al principio, ¿por qué en un lugar tenemos escrito que el Mesías vino a llamar a pecadores y no a justos? Vino a llamar a los pecadores a arrepentimiento, pero no vino a llamar a justos. Esto significa que los justos serían desechados, o como dicen algunos que no había ninguno justo, de ninguna forma. Yeshua mismo valida de que en esa generación habían justos. Así que cuando usted coge a Pablo de Tarso, por ejemplo, citar un texto del libro Salmo, Pablo está haciendo un midrash. Pablo está enseñando una idea, está enseñando un concepto para la audiencia que está escribiéndole. No está hablando en el plano general. Ahora, regresamos al caso de Yeshua, porque el tema de hoy es por qué Yeshua dice en un lugar que él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y sin embargo, en Mateo capítulo 13, se dice que él habla en parábolas para que el pueblo oiga y no entienda, para que el pueblo vea pero no perciba. Y la razón de esto está en comprender primeramente las ideas que existen dentro del pueblo de Israel, dentro de los grandes sabios de Israel, que Yeshua también conocía,
porque son tesoros del rey, o sea, son tesoros de la Torá. Como dice el Proverbios capítulo 25, gloria de Dios es encubrir una palabra y el honor del rey es escudriñarla y descubrirla y sacarla hacia afuera. O sea, en otras palabras, enseña que el Creador bendito sea, cuando le dictó la sabiduría divina a Moisés y Moisés le escribe de la forma que la tenemos hoy, en ella escondió grandes tesoros que solamente aquel que es como un rey, que se ha propuesto en el corazón envolverse en los asuntos de su reino, del reino del Creador, puede extraerlo. Para poder entender esta problemática de por qué Yeshua dice en un lugar que viene a llamar a pecadores y en otro lugar dice que él abre en parábolas para que el pueblo no entienda y se vuelva a Dios, la única forma de entender esto es entender las ideas dentro del pueblo de Israel que Yeshua conocía. Se enseña a partir del estudio del libro de Shemot. El libro de Shemot es conocido como el libro de Éxodo, que el alma posee 5 niveles, que la gran mayoría de los seres humanos logran solamente percibir un solo nivel de su alma, el nivel más básico. Incluso le llaman Nefesh Bahamit, el alma animal, que está relacionado con la palabra hebrea Nefesh. Sí, es esa palabra Nefesh que está vinculado al concepto de Nefesh Bahamit, del alma animal, a lo cual Pablo hace alusión cuando habla de los deseos de la carne, la concupiscencia de la carne. Porque el Nefesh Bahamit lo que busca es satisfacer el deseo de su cuerpo, el deseo del cuerpo humano de comer, de sobrevivir, de multiplicarse, de obtener sustento, protección, todo lo que está relacionado al cuerpo humano y su existencia. La gran mayoría de los seres humanos tocan ese nivel de su alma y muy pocos logran penetrar un poco más. Los sabios israelíes enseñan que el próximo nivel del alma es el nivel conocido como Ruach, donde en él hay una mezcla entre el sentimiento y el pensamiento conceptual. O sea, hay algo de raciocinio mezclado con emoción o sentimiento, podemos decirlo así. El próximo nivel del alma se conoce como Neshama, que se conoce como la inteligencia divina, el nivel donde muchos de los grandes sabios han penetrado. Se dice que el que alcanza ese nivel ha tenido la oportunidad de poder ver los tesoros del rey. Pero no es el único nivel de su alma. El alma también es como una cebolla, si no lo sabía. Sino que el alma posee otro nivel llamado Haya, que significa existencia. Y se dice que cuando el ser humano logra balancear el cuerpo, los sentimientos y el pensamiento racional, se conoce como un ser viviente. Haya, existe. Y el nivel más alto del alma se conoce como Yejida, porque el alma desde su origen es como un cordón de plata que está pegada a la fuente, al alma del Creador. Y este nivel, cuando el humano lo logra percibir, siente que es uno con su Creador. Interesante, ¿no? Vas a encontrar al Mesías decir, yo y mi Padre somos uno. Ideas que si no se entienden dentro del punto de pensamiento judío, se malinterpretan y se deducen o se enseñan o se comienza a enseñar como doctrina e ideas cosas extrañas a lo que originalmente se pensaba. Y se dice que el ser humano, de cierta forma, cuando nace en este mundo, ya de por sí, el nivel yejida está funcionando en su cuerpo, o sea, está manifestándose en su ser. ¿Por qué? Porque el humano sabe que posee un alma que viene del Creador cuando nace en este mundo y por eso que se dice que los niños son más sensibles a las esferas espirituales que los seres humanos ya maduros. La razón de esta es por lo nuevo, lo reciente de su alma en su cuerpo. Ahora, escuche bien. En la medida que el ser humano va cometiendo transgresiones, él va apagando la luz de su alma en niveles, hasta llegar a un nivel que le llaman negativo 49. Esto para ponerlo en contraposición a a las 50 niveles del entendimiento que se estudia a partir de la salida de Egipto hasta la llegada al Sinaí, que son las
las 7 semanas multiplicado por 7 días, que son 49 días, y el otro día el número 50, donde se conmemora la entrega a la Torá y el día que el Eterno rasgó los cielos y todo Israel entendió y percibió de una vez que Dios era uno. Como el alma en su origen, en el estado de Yejida, que percibe que es uno con su Creador. Pero a la medida que se va entremezclando con el cuerpo y va haciendo cosas que son contrarias a la Kedushá, va perdiendo la percepción de esa unidad con su Creador. Se dice dentro de la sabiduría de Israel que llega a un nivel de degradación tan grande en el ser humano en la medida que va cometiendo transgresiones contra su propia alma y contra su Creador, que él puede llegar a negativo 49, a un paso de no tener la posibilidad de ser redimido, o sea, de ser despertado de su sueño y de su perdición. Incluso si llega al negativo 50, no tiene redención. Esa alma hay que cortarla y esa vida hay que lanzarla al fuego. Esto es importante porque si usted no entiende estas ideas, usted no va a entender por qué Yeshua viene llamando a pecadores y en otro lugar dice que él habla en parábolas para que los pecadores no se vuelvan a Dios. Y esto no tiene sentido a menos que entienda estos conceptos que se conocen dentro de los círculos de la dimensión interna de la Torá de los sabios de Israel, a la cual Yeshua también pertenecía, porque Yeshua no estaba ajeno al pensamiento de su pueblo, al pensamiento de sus hermanos. Yeshua era judío, la única Biblia que conocía es la que usted llama hoy Antiguo Testamento. Cuando Yeshua habla de la palabra de Dios, se está refiriendo a esa Biblia, amigos. Yeshua es el Mesías. Y el Mesías es también llamado Safnaz Panea, el que revela secretos. ¿Por qué? Porque así como José, quien tuvo el Espíritu de Dios sobre él, reveló tesoros al faraón, el Mesías tendrá el Espíritu de Dios sobre él y revelará los tesoros del rey. Por eso que Yeshua hablaba en parábolas y aquel que todavía su alma tenía la posibilidad de ser redimida podía entender y volverse a Dios. El concepto de Teshuvah, que es el concepto de retornar a su Creador. La palabra Teshuvah, que usted conoce como arrepentimiento, en sí lo que denota es la idea de un ser humano darle una media vuelta y regresar al lugar de donde vino. Y esa ha sido la gran pregunta de la humanidad, de su existencia, de dónde venimos. Donde existen diferentes teorías y cada uno trata de arreglar esta problemática de quiénes somos, qué hacemos aquí, de dónde venimos. Donde la Torá muy hermosamente nos dice en un cuento que parece de niños que el ser humano fue creado por Dios y que el humano posee dentro de sí un alma que viene del Creador. Solamente estudiando con los sabios de Israel podemos entender lo que es el alma, los niveles del alma y cómo el alma puede apagarse en la medida que el ser humano va haciendo las cosas que traen la impureza al mundo. Sí, eso que se llama en la Biblia, en los escritos nazarenos que usted lee en el Nuevo Testamento, como los demonios, eso es impureza, amigo. Una energía sucia que, que crea una capa sobre el alma y no le permite al alma irradiar, no le permite al alma revelar a su creador. Por eso que se enseña que cuando el humano está en el nivel más bajo de su degradación, no hay posibilidad para él de redención. No hay probabilidad de ser redimido. Las probabilidades de que ese ser humano pueda arrepentirse y volverse a su creador son nulas. Por eso que Yeshua hablaba en parábolas para que aquellos que todavía su alma tenía la posibilidad de entrar en razón y volverse a su creador, entendiesen lo que él estaba diciendo y se arrepintiesen y tomaran el camino de regreso al camino de Dios, valga la redundancia. Pero Yeshua también sabía que habían almas que no tenían posibilidad de ser redimidas por el nivel de contaminación que había en ellas. Y solamente esto se podía descubrir mediante la reacción o la respuesta a estas parábolas. A eso es lo que alude el texto del profeta citado cuando dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y la palabra engrosado ahí habla de grasa en el corazón. Jelev, donde en el libro de Levítico se habla sobre el Jelev.
donde dice la Torá que no se debe comer esa grasa. Y usted lee eso y dice, pues Dios se está refiriendo a que el animal que posee grasa, no debe uno consumir esa grasa porque es considerado abominación ante Dios. Pero esa es la vestidura de ese texto. La profundidad de ese texto habla de los excesos en la vida. Porque así como una persona que come desmedidamente adquiere mucho peso, así también cuando el humano se envuelve en los placeres de la carne, va llenando su corazón de grasa y el entendimiento se embota. No pueden comprender. Se han, Su alma animal ha dominado tanto y tanto y tanto su vida que se le hace imposible comprender una simple parábola. La mayoría de las parábolas de Yeshua gira alrededor del Malhut Shamaim. Malhut Shamaim o el reino de los cielos es lo mismo que decir el reino del Creador. Y amigos que me escuchan, es la Torá en su estudio que nos revela eso. Por eso que usted va a encontrar que en el capítulo 13 de Mateo, Yeshua le dice a sus discípulos, ¿entendiste todas estas cosas? Y ellos le dicen, sí. Y usted diría, ¿por qué le pregunta eso a ellos? Porque solamente aquel que no tiene engrosado su corazón puede entender. El que tiene engrosado su corazón no entiende. Las probabilidades de arrepentirse y volverse a Dios son prácticamente nulas. Y usted diría, wow, yo pensaba que el Mesías vino a morir por todos los pecadores. Claro es, el Mesías vino y Dios lo dio como ofrenda para el pecado. Pero tenemos que entender estos conceptos para poder entender muy bien lo que significa que el Mesías murió por nuestros pecados. Significa que una persona en vida, escuche bien, amigos que me está escuchando, una persona en vida, en el llamado, el Mesías está vivo, el Mesías todavía no ha muerto. El Mesías no ha sido dado, no has recibido sobre él las llagas del sufrimiento, como dice Isaías 53, para limpiar, que es la idea detrás de espiar, purgar al que está contaminado y debe ser sentenciado a la muerte. Ese es el concepto de pagar la deuda. Hay una deuda pendiente, hay que pagarla. Por eso que Pablo está conociendo, porque Pablo era un judío que conocía su Torá. Pablo no era un filósofo cristiano. Cuando Pablo habla de la paga del pecado es muerte, Pablo está hablando de conceptos que se encuentran en la Torá. Y amigos, cuando vemos al Mesías vivo llamando a las personas a arrepentimiento, todavía el Mesías no ha muerto. ¿Cómo un Mesías que no ha muerto todavía puede llevar un mensaje de arrepentimiento y retorno a Dios y esas personas pueden volverse a Dios sin necesidad de un Mesías que muera por ello? ¿Y cómo los que no entienden, los que tienen el corazón engrosado, que están sentenciados a la muerte, pueden beneficiarse de un Mesías que ha sido muerto? ¿Entendieron las diferencias? Tenemos a un Mesías, tenemos a Yeshua, anunciándole a esa audiencia, vuélvanse a Dios, crean en lo que les estoy enseñando, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está abierto para ustedes, que es el concepto de arrepentirse. Como dice Yeshua en un lugar, arrepentido que el reino de los cielos está disponible, se ha acercado. A lo cual muchos de esa audiencia respondieron, porque tenemos multitudes que le seguían. Los multitudes de pecadores que reconocieron que estaban haciendo las cosas mal y veían a él el maestro que le podía enseñar el camino a la vida eterna. Como el caso del joven rico. Maestro le dice, ¿tú quieres ser perfecto? Sígueme. Vende todo y sígueme. Pero hay personas que el nivel de degradación de su alma, la capa de impureza en su corazón es tan y tan fuerte que las probabilidades de esa alma ser redimida es nula. A esos, por esos, es que el Creador bendito sea,
entrega al Mesías como paga de una deuda pendiente. Sí, porque el reino de los cielos fue construido bajo el principio midá kene midá, medida por medida. Significa que con la medida que tú obras, el cielo obrará contigo. Y si soy completamente un malvado que he causado destrucción, ¿cuál será la recompensa para mí? La destrucción. Si no hay en este estado de engrosamiento, comprensión y raciocinio para volverse a al Creador, ¿qué le queda a esta persona? Por eso es que el Eterno comienza enseñándonos con la vida del Mesías el concepto de creer, el primer paso. No es el único, es el primer paso. Por eso que enseño en el centro de estudio hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. El deseo del Creador es que todos los seres humanos, todas las naciones, se conviertan en discípulos del Maestro Nazaret, el discípulos del Mesías. Como dice en otro lugar en los profetas, las islas esperan su Torá, las costas esperan su Torá. ¿La enseñanza de quién? Del siervo del Eterno. El deseo del Creador es que todas las naciones se conviertan en discípulos del Mesías, pero no todos son discípulos. La gran mayoría son creyentes. Claro que creen que Yeshua es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados, pero son oidores, pero no hacen. Esos tendrán lugar en el reino de Dios cuando regrese el Mesías y ocurra la restauración de todo, el famoso misterio del Tikkun Haolam. Le digo famoso porque se estudia mucho esto en el mundo judío. El Tikkun Haolam, la reparación del mundo, que es lo que esperamos nosotros. Si usted lee una de las parábolas de Yeshua, Yeshua está hablando del reino del mundo que fue sembrado trigo y cizaña. Interesantemente, en el día de Shavuot, que es conocido como el día de Pentecostés, se conmemora el día de la entrega de las Ketubá, del pacto de matrimonio y la entrega de las tablas de ese pacto de matrimonio y la entrega de la Torá en el Sinaí. Y ese día se conmemora con la presentación de dos panes de harina de trigo leudado. Y Yeshua luego habla en una parábola de el trigo y la cizaña, donde claramente cuando habla de los que son como el trigo son aquellos que tienen Torá y la cizaña aquellos que parecen que tienen Torá pero no tienen. Tienen una Torá extraña, como la cizaña que se parece al trigo pero es extraño, no es Torá. Y Yeshua habla en esa parábola de que los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Eso se refiere a los que tienen Torá. Eso hace alusión al texto de Daniel capítulo 12 cuando dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y eso está hablando de eso porque está hablando de la consumación de la era y la llegada del reino de Dios. ¿Y quiénes se quedarán en el mundo? Los justos. ¿Y quiénes se quedarán con los justos en el mundo? Las multitudes que son enseñadas por los justos. ¿Y quiénes no estarán en el mundo? Piensen eso, ¿quiénes no estarán en el mundo? Sin embargo, hay otra enseñanza que dice que la iglesia, los santos serán levantados, vivirán en el cielo para siempre y en la tierra van a estar los malvados y van a ser destruidos y estaremos nosotros en el cielo para siempre cantándole al Señor. Pero eso no es lo que Yeshua enseñaba, amigo. Yeshua estaba enseñando de que este mundo fue creado para los justos y que Dios limpiará la tierra del mal y dejará para siempre a los justos. A eso alusión hace esa parábola, el capítulo 13. Y el que cree ese mensaje es capaz de venderlo todo por esa perla. Pero creer es el primer paso, amigo. El discipulado es el segundo paso. Y usted dirá, ¿cómo me convierto en un discípulo? Amigos, tiene que usted ir a un lugar
donde le enseñen el camino de Dios. Y el camino de Dios se encuentra en la Torá. La revelación divina se encuentra en la Torá. Todas las cosas que Yeshua enseñó en los evangelios se encuentran en la Torá. Todas las cosas que Pedro, Pablo de Tarso, Juan, todos los discípulos enseñaron, están fundamentadas en la revelación que recibió Moisés. Por eso es que nosotros en el centro de estudio a los gentiles le enseñamos la Torá y ellos comienzan a ver algo que no veían cuando leían sobre Jesús. Por consiguiente, hemos dado hoy una explicación de la o mejor dicho, la reconciliación, de cómo Yeshua dice en un lugar que él vino a llamar a pecadores y en otro lugar él dice que él habla en parábolas para que estos pecadores que se les ha engrosado el corazón no puedan entender. La respuesta está en comprender estos conceptos que se enseñan dentro del pueblo de Israel que nosotros desconocíamos y por eso no entendíamos lo que estábamos leyendo. Ahora, se enseña dentro del pueblo de Israel que la persona que practica la impureza, el corazón se le embota y lo que lee no lo entiende. Por eso usted va a encontrar que los nazarenos enseñan en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y esto lo menciono porque la lectura de la sección de la Torá de ayer, en la sección de los profetas, de Amós 9, 7 al 15, donde se encuentra ese texto que cita Jacobo el Justo, donde con la restauración del reino mesiánico, las naciones se unirían al servicio de David, el rey, y una alusión al Mesías. Y ellos dicen que a estos gentiles se le debe dar una serie de leyes de pureza. Y usted se pregunta, ¿pureza? ¿Leyes de pureza? ¿Por qué? Si estamos libres de la ley. Y si usted lee ese texto, usted se da cuenta que él termina diciendo, porque Moisés es enseñado todos los Shabbat. Jacobo el Justo sabía muy bien que hay una relación entre la comprensión de las palabras de Moisés y la pureza de la persona. Si la persona se impurifica, no va a entender lo que lee. Ese es el concepto de la vasija limpia para que las aguas que fluyen estén limpias en la vasija. Si la vasija está sucia, las aguas fluyen y el agua se contamina y la persona no entiende. Se me acabó el tiempo, le doy gracias al Eterno por este espacio. Espero estar con ustedes la semana próxima. Hasta la próxima semana. Shalom.